primer ministra de Gran Bretaña. Y fíjense esta compilación de sucesos que hace la BBC de Londres, que es muy interesante, más allá de que está en inglés. Van a ver cómo Liz Truss, más allá de que decía hasta hace 10 minutos, como dicen todos, no voy a renunciar, vengo de un partido en el cual no renunciamos, el Partido Conservador. Más allá de eso, había venido también con un programa económico de baja fuerte de impuestos, sobre todo a los sectores de empresas y a los sectores de más altos ingresos. Dijo que esa era la filosofía del Partido Conservador en Gran Bretaña y de un momento a otro, ante una corrida de mercado de devaluación de la libra y una situación muy difícil desde el punto de vista económico, tuvo que dar marcha atrás, nombrar un nuevo ministro de Finanzas y hacer todo lo contrario de lo que había dicho económicamente inicialmente. Y después eso no fue suficiente y terminó renunciando. Y mirá, brevemente, son 30 segundos esta compilación de cómo se fuma incluso en los países más desarrollados y más consolidados en las democracias modernas, se fuma el poder político en un chistar en apenas 44 días. I'm a fighter and not a quitter. I am resigning. Keep taxes low, cut taxes, lower taxes. You know what that would do for people's mortgages? I want to be on the side of people who do the right thing. What I am about is about reducing taxes, getting our economy growing. The government has defended its sweeping range of tax cuts from criticism that they favour the better off. Are you absolutely committed to abolishing the 45p tax rate for the wealthiest people in the country? Yes. I listened to what people had to say, and we have changed our policy as a result. The Conservative Party will always be the party of low taxes. Kwasi Kwarteng, the Chancellor, he's gone. Should the Prime Minister go next, Mr Kwarteng? We will reverse almost all the tax measures announced in the growth plan. Gone, 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 gone. Parts of our mini-budget went further and faster than markets were expecting. How come you get to stay? What credibility do you have? Will you apologise to your party? Bueno, ahí lo que se ve es como la primer ministra decía que tenía un plan de recorte de impuestos, de taxis, muy afirmado, que era parte de la ideología de su partido, lo ratificaba y después no solamente voló su ministro de Finanzas y tuvo que ser reemplazado, sino que hizo todo lo contrario de lo cual afirmaba. Y después, obviamente, tuvo que resignar, tuvo que renunciar. Los medios, a veces cuando se habla de los medios acá en la Argentina y los políticos se enojan diciendo que hay movimientos destituyentes y se la agarran con los medios. Hace una semana, que era el Daily Telegraph, que había hecho este juego poniendo... El Daily News. El Daily News. El Daily News. Bueno, un medio británico había puesto en su webpage una planta de lechuga y la primer ministra, diciendo ¿qué durará más? ¿La planta de lechuga o la ministra? Y todos los días estaba la cuenta regresiva de estas dos imágenes de la planta de lechuga. Transmitía en vivo este diario sensacionalista a través de su página web, le ponía la lechuga y la foto de la primera ministra. Entonces decía, ¿quién durará más en descomponerse? ¿La lechuga o la primera ministra? Y bueno, después de una semana, ayer la noticia fue, ganó la lechuga. Ganó la lechuga. Bueno, para que se den una idea de cómo también está el clima, digamos, en Gran Bretaña. Ahí pásale lo de la lechuga a la producción, así lo podemos mostrar. Y está Marcela Mora y Araujo desde Inglaterra. Gracias, Marcela, por atendernos, muy amable. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, ganó la lechuga finalmente. Parece duro. Ganó la lechuga. Duró más ganó que la lechuga, sí, es el Daily Star, se llama. Es un tabloide bastante de derecha, por cierto, pero que
se ha dedicado en los últimos años a tener siempre la portada más humorística, digamos, ¿no? Es muy sentido del humor, quizás casi como hubiera podido ser la revista Humor en algún momento. Pero la lechuga ganó efectivamente y sí, la pregunta era ¿quién dura más? ¿Liz Truss o la lechuga? Y hoy ya está tomando vuelo el ojo con la lechuga, que no se sabe qué gusano puede salir de entre sus hojas. Porque ahora se viene quizás un regreso de Boris Johnson. La ironía de todo esto es que la situación a la que se llegó es porque Boris Johnson perdió la confianza de su gabinete, de su propio partido, de sus ministros y del electorado, renunció, se dio lugar a una especie de circo de campaña, lo ganó Liz Truss, que era la persona menos probable, digamos, menos apta, y ahora renunció Liz Truss. Habiendo en el proceso colapsado completamente, como explicabas hace un ratito, la economía británica, la caída de la libra, el estallido de los bonos, gobierno, los fondos de jubilación y, bueno, una crisis constitucional sin precedentes para este país. Marcela, vos ahí, ¿qué estás viendo en Gran Bretaña? También lo vemos en Francia con las tensiones que ha generado inflaciones no vistas en los últimos 40 años en Europa. Bueno, Gran Bretaña está a 10% de inflación anual, también inédito desde el periodo, digamos, imagino, principio de los 70, la crisis del petróleo. Bueno, ¿qué estás viendo desde el punto de vista social y político? ¿Son sociedades que están sometidas a una tensión que no se había visto en mucho tiempo? Me parece que son casos bastante particulares y diferentes, ¿no? Francia está en una situación de tensión social en las calles, con enfrentamientos, protestas, enfrentamientos con la policía, mucho más rutinarios, incluso antes de la pandemia, digamos, con ciertos grupos de protesta muy vocales. Inglaterra todavía no ha llegado a un punto de protesta en las calles tan alto. Hay sí huelgas de todos los sectores permanentemente, o sea, huelgas de transporte, huelgas del sector de salud se estaban programando, de los maestros, huelgas de los abogados criminales, digamos, defensores estatales. Entonces hay un colapso general. Lo que ha pasado en Inglaterra, en Gran Bretaña, que no es el caso en el resto de Europa, es el tema del Brexit. O sea, al salirse de la Unión Europea hace un par de años, se fue una gran cantidad de la fuerza laboral inmigrante que hacen todo tipo de tareas históricamente, desde ser médicos cirujanos hasta la persona que atiende en el bar, mucha gente del sector de cuidados, digamos, no quizás enfermeras y médicos, pero sí cuidados en hogares, cuidados de ancianos. Y hay, o sea, hay cifras que se jactan de que hay muy poco desempleo, pero en realidad lo que hay es un montón de vacantes sin gente que las llene. En un momento Liz Truss dijo que iba a abrir la inmigración, su ministra del Interior, que era una mano dura antimigratoria, renunció, y no sabemos bien qué va a pasar. Digamos, claramente tiene que haber, algo se tiene que ajustar mucho, pero todavía en Inglaterra no hay protestas en las calles de la misma manera que en otros países. Lo que sí hay es mucho miedo y ha aumentado el nivel de pobreza enormemente. Hay un sector que digamos, de caridad, que se dedica a organizar fondos de comida como si fueran comedores o lo que llaman bancos de comida, donde la gente más que comer, ahí se puede llevar comida. Por primera vez esta semana dijeron que no dan abasto, o sea que la demanda sobrepasa lo que ellos tienen para dar. Hay mucho pánico por las cuentas de energía, la calefacción, está empezando a hacer frío estos días, muchos lugares se están cerrando porque no tienen calefacción. O sea, realmente yo vivo acá hace 40 años y o sea, viví todos los años de Thatcher, la caída de Thatcher, el auge de Blair. Nunca estuvo así, en el sentido de el resquebrajamiento de todas las instituciones, ¿no? Incluso la policía, digamos, que está bajo medidas especiales, la gente ya no confía en la policía. Es una situación muy crítica, pero no la compararía a Francia, que no conozco tanto, pero que entiendo que tiene como una situación
en la calle más visible. Incluso, Marcela, ahí podemos ver un gráfico de la duración de los primeros ministros en Gran Bretaña. Obviamente ha habido primeros ministros que han durado más de 11 años, como es el caso de Margaret Thatcher, o ministros que han durado también más de 6 años, como es el caso de Mayor, o Blair, el laborista, que ha durado más de 10 años también. Pero claro, la sorpresa, y se ve ahí en ese gráfico, a ver si podemos visualizarlo en pantalla, es que 44 días es algo inédito en la historia de Gran Bretaña, del Reino Unido. Nunca se ha visto algo así. 44 días es poquísimo. O sea, hay gente que lo está comparando, no sé, a primeros ministros de antiguas coronas que predatan mi llegada, digamos. Pero incluso lo que se comenta mucho acá con cierto regocijo entre los no simpatizantes de Liz Truss y que vendría a ser todo el país hoy por hoy, es que de esos 44 días, 20 fueron duelo por la muerte de la reina. Claro. Que no se hizo nada, estaba cerrado el Parlamento, no había política, no había noticiero, no había nada, era puro duelo. Con lo cual, se lo dijo una entrevistadora de Sky, Beth Rigby, que es muy punzante, ni bien, digamos, el fin de semana que colapsó la libra ante su primer mini presupuesto, como lo llamaron, 15 días sin hacer nada porque murió la reina. O sea que en 20 días colapsó la libra, tuvo que intervenir el Banco Central para salvar los fondos de pensión, se resquebrajó todo. O sea, ¿cómo hizo para tan rápido destruir todo? Y Liz Truss, que famosamente no tiene respuestas, no pudo responder nada. Sí, no, muy impresionante. Marcela, gracias. Muy interesante. Veremos cómo sigue. Como lo has contado. Lamentablemente eso se ha convertido en una telenovela, pero es bastante serio. Sí, antes lo veían desde allá y veían los cambios en Latinoamérica, lo que se llaman las tormentas políticas, ¿no? Pero ahora lo están viendo también en Europa. Gracias, Marcela, muy amable. Marcela Mora y Araujo desde Londres. Sí, te agrego un dato, Maxi, porque hacía mención recién a Francia, ¿no? Como que hay una gran crisis por huelgas, ¿no? El martes huelgas, todas las tapas de los diarios. Yo acabo de llegar y vos veías la tapa de los diarios, incluso la información que llegaba a Argentina, y parecía que era, según la crónica, algo muy parecido cuando vamos al microcentro y está todo tomado por los piqueteros. Bueno, nada que ver. Es decir, la ciudad seguía funcionando igual, los trenes llegaban 5 minutos más tarde, había taxis. Eso que parecía en la crónica un colapso, pero dista años luz de lo que realmente nosotros tenemos como colapso cuando nos vamos al microcentro, todos los días en Buenos Aires. El colapso para ellos, porque se está hablando de las tapas de los diarios de Francia. Es más, nos decían el lunes, mañana no funciona Francia, mañana es un caos. Salvo que tengas una visión un tanto kirchnerista, de que los medios en Francia mienten, lo que vos estás contando, que el colapso para ellos es algo que para nosotros sería una normalidad muy light. Absolutamente. Eso es lo que estás contando, digamos. Sí. Que lo que ellos visualizan en todos los medios de comunicación como una situación totalmente inédita y muy inestable, para nosotros sería algo light. Absolutamente. En términos de lo que vivimos diariamente.